Vale. Bueno, buenos días a todos y a todas, especialmente al alumnado y profesorado de comunicación de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Como todos los años, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y el Departamento de Comunicación organizan el Foro de Cultura, Política y Sociedad Universidad Fernando Pessoa Canarias. Quisiera destacar la perdurabilidad de este evento. 4 ediciones donde han participado políticos y políticas de corrientes ideológicas y partidos diversos, subrayando el compromiso de esta universidad con la misión de acercar la política a la sociedad. Bajo los objetivos de mostrar al político o política en la población, el ser humano que se esconde detrás de la imagen de la cartelería, crear cultura política y hacer entender que nuestras instituciones y nuestros representantes democráticos a todos y a todas nos representan. En la presente edición tenemos el honor de contar con la presencia del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, don Pablo Rodríguez Valido, presencia ya veterana en este escenario, pues fue uno de los participantes del debate político Universidad Fernando Pessoa Canarias en el 2023. Es por tanto que le agradecemos de nuevo su participación y compromiso con la juventud y en este caso con el alumnado de la Universidad Fernando Pessoa. En 1513, Nicolás Maquiavelo escribía en su obra El Príncipe: de todo lo cual surge una cuestión, si es mejor ser amado que temido o al contrario. La respuesta es que habría que conseguir ambas cosas, pero ya que es difícil poseerlas conjuntamente, cuando nos haya de faltar unas de ambas, es mucho más seguro ser temido que amado. El barómetro del CIS de este año, mayo 2025, publicado ayer mismo, a la pregunta a la población española ¿cuál, en su juicio, el principal problema que existe en España? Las respuestas son las siguientes. Los problemas políticos en general en segunda posición, el gobierno y los partidos políticos en quinta posición y el mal comportamiento de los políticos y las políticas en octava posición, sumando entre las tres más del 50% del total. Peligroso dato para una sociedad democrática que confirman que la política y los políticos se configuran en el principal problema para la sociedad española. De forma desglosada, siento decir, sobre todo por nuestro invitado, que la vivienda tiene el triste puesto de encabezar la lista. Así que deberíamos preguntarnos ante este público constituido principalmente por futuros periodistas y comunicadores audiovisuales, ¿qué está fallando? ¿La comunicación? Transmitir el esfuerzo, el trabajo, los proyectos, los logros, los impedimentos, los compromisos, el diálogo o las confrontaciones. En fin, la respuesta que la política y los políticos deben mostrar a la ciudadanía, aquella de la que se nutren y por la que finalmente serán juzgados. Bajo el eco de las palabras de Maquiavelo, desde la Universidad Fernando Pessoa Canarias, formemos, investiguemos y difundamos el amor a la política. Muchas gracias. Bueno, desde el Departamento de Ciencias de la Comunicación queremos dar la bienvenida y agradecer la participación en esta actividad académica que forma parte de la formación práctica del estudiantado de los grados en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Se trata de un ejercicio que permite al alumnado acercarse al trabajo periodístico real, fomentar el contacto con la actualidad y aprender a establecer un diálogo riguroso con las fuentes informativas. Este tipo de experiencias contribuyen de forma decisiva al desarrollo de competencias clave para su futuro profesional. En nuestro departamento apostamos firmemente por una enseñanza que combine el aprendizaje teórico con la práctica activa, vinculada al entorno y comprometida con la realidad. Por ello, hoy estamos aquí. Iniciativas como esta forman parte esencial de nuestra metodología. Gracias por acompañarnos en esta experiencia formativa que sin duda enriquece tanto al estudiantado como al conjunto del grado. Bienvenido al consejero. Muchas gracias.
Es un placer darles la bienvenida hoy, 15 de mayo, a la Universidad Fernando Pessoa Canarias, en unas jornadas muy especiales para el estudiantado de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Así es, Annalise. En el día de hoy tenemos la entrevista con alguien que tiene una amplia experiencia en la gestión pública de Canarias, aportando en áreas clave de desarrollo de infraestructuras, de la vivienda y de la movilidad sostenible. Pablo Rodríguez Valido, le damos la bienvenida al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenos días, buenas tardes ya a todos y a todas. Agradecer en primer lugar la invitación a esta jornada especial, que para mí también lo es, y que estoy convencido que no solamente van a aprender ustedes, como decía su profesora, sino que va a aprender también voy a ser yo, y espero escucharles, atenderles y darles las respuestas mejores posibles a cada una de sus preguntas. Muchas gracias. Antes de comenzar, queremos comunicar que esta entrevista ha sido diseñada y realizada íntegramente por los estudiantes del grado de Periodismo y forma parte de una actividad académica promovida por el Departamento de Ciencias de la Comunicación y el Decanato de esta facultad. Buenos días, señor consejero. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué le motivó a dedicarse a la política? Fue ya hace bastante tiempo. Probablemente he tenido inquietudes a lo largo de toda mi vida. Por un lado, porque en mi familia se hablaba mucho de política, era costumbre debatir sobre absolutamente todo lo que sucedía, y eso pues te va despertando cierta inquietud que hizo que desde muy temprano pues estuviera implicado en organizaciones juveniles, civiles. Cuando estuve en la universidad fui representante de los estudiantes, estuve en el Consejo de Estudiantes, en el Consejo de Gobierno de la Universidad, es decir, casi desde siempre he estado muy implicado. Luego el salto es cuando te dedicas a la política ya en un partido. Y ahí sí tengo que decirles que ese salto fue absolutamente sin pensarlo. Me dedicaba a la actividad profesional, tenía una empresa privada, una empresa de informática, una empresa de nuevas tecnologías, y casi sin querer fui implicándome cada día más en mejorar las cosas que estaban más cerca de mí, mi municipio, mi barrio, mi entorno, y poco a poco me fui enganchando y hasta hoy. ¿Diría entonces que tiene algún referente o inspiración dentro del mundo de la política? Me es complicado decir un referente solamente. Casi mi inspiración y mi referente ha sido mi padre. Mi padre falleció hace ya 15 años, pero fue una persona que luchó por la democracia en España y en Canarias. Fue durante la dictadura de Franco, fue de los canarios más veces encarcelados porque luchó contra la dictadura. Y bueno, es una referencia ética para mí, una referencia desde luego de alguien que creía en algo y luchó por ello hasta con todas sus consecuencias, incluso su propia libertad. Bueno, señor consejero, esta entrevista ha sido dividida en 3 bloques que coinciden con las competencias de su consejería, pero antes queríamos preguntarle por una cuestión de actualidad que hemos conocido justo hoy. El que fue el alcalde de Las Palmas con el Partido Popular, Juan José Cardona, se suma a su equipo de Coalición Canaria. ¿Qué nos podría contar sobre este fichaje? Bueno, lo primero es que nosotros somos un partido, Coalición Canaria, un partido que nace en el año 93, que tiene muchísimas sensibilidades, que tiene personas más, podemos decir, más de izquierda, personas menos de izquierda, más de centro, y que en definitiva reúnen muchísimas singularidades con un fin común, que es la defensa de los intereses de esta tierra, es decir, la defensa de los canarios y las canarias. Y ese fin común nos unió en el año 93 a partidos de distinta índole. Ese espíritu sigue vivo y hace que personas como Juan José Cardona, que ha sido alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, o como tantas otras personas, como muchísimas personas, pues hayan dado el paso de decir, oye, pues ahora quiero poner por delante de cualquier otra circunstancia la defensa de los intereses de mi tierra, y lo hago a través de un partido como el nuestro, que es Coalición Canaria. Bueno, a partir de ahí comenzamos con el bloque de vivienda, el primer bloque que tenemos preparado para hoy. Según un informe del Consejo de la Juventud de España en 2023, un 15,8% de la población de entre 16 y 29 años está emancipada en Canarias.
¿Qué obstáculos cree que puede encontrar un joven canario para encontrar una vivienda digna? ¿Y qué está haciendo el gobierno para superar estas dificultades? Bueno, en primer lugar, felicitarles porque efectivamente la vivienda es hoy el principal problema que afecta a los ciudadanos de Canarias, sin duda alguna, del conjunto del Estado y probablemente de Europa. De hecho, vengo de una reunión ayer en Bruselas con el presidente del Gobierno de Canarias, un comité de las regiones, en donde hemos defendido las singularidades de Canarias en la estrategia europea para la vivienda asequible. Es decir, esto es un foco que se está poniendo ya no solo en Canarias, sino en el conjunto de la Unión Europea. La vivienda es un problema que hace 10, 15, 20 años solo afectaba en mayor medida a los jóvenes y a las familias vulnerables. Hoy, a todo el mundo prácticamente tiene dificultades para acceder a una vivienda. Concretamente, la pregunta que me hace sobre los jóvenes yo creo que las principales dificultades están, por un lado, en la falta de oferta, es decir, al haber menos viviendas en régimen de alquiler, pues es más difícil para un joven acceder a una vivienda porque los precios se incrementan, se suben. Si hay más oferta, si hay más viviendas en el mercado, la tendencia es que los precios se disminuyan. Al haber menos viviendas en el mercado, los precios se incrementan y por tanto hace que todavía sea más difícil. Y en el ámbito de la compra-venta, porque estamos hablando del régimen de alquiler, y si yo quiero acceder a la propiedad, a una vivienda, la gran dificultad está en la capacidad de ahorro, es decir, en la entrada que tiene que aportar un joven para poder acceder a una vivienda. Es decir, está en torno a un 20, un 25% que tienes que tener de entrada de ahorro para poder acceder a una vivienda. Ahí lo que está haciendo el gobierno es tramitar la aprobación de la hipoteca joven, que es precisamente para financiar hasta el 95% de la vivienda y por tanto que no tengas que dar una entrada del 20%, sino que tengas que dar una entrada solo del 5%, intentando limitar esa barrera en la compra-venta. En el caso de los alquileres, aparte de las ayudas al alquiler, que también las tramitamos anualmente, lo que estamos haciendo es distintas políticas, muchísimas herramientas e instrumentos para incrementar la oferta, para que al final haya más viviendas en alquiler y por tanto podamos dar unos mejores precios dignos para que la gente pueda acceder a una vivienda. Bueno, la siguiente pregunta está relacionada justo con esto que decía. El salario medio de una persona en España está en torno a unos 1.600 euros e incluso en Canarias es inferior, mientras que el precio medio del alquiler en Canarias ronda los 1.149 euros. ¿Qué soluciones les puede dar a los canarios? Bueno, ya las ha repasado. Sí, pero bueno, ahí estamos, es decir, efectivamente cada vez el precio del alquiler se incrementa, también el precio de la vivienda en términos generales, tiene mucho que ver con lo que acabo de decir, de la oferta y la demanda. Sí. Es decir, hace unos meses, o un año o 2 años, hacíamos una búsqueda en idealista.com o en piso.com, para no decir uno concreto, y en Las Palmas de Gran Canaria, y nos aparecían 500 pisos en alquiler. Hoy hacemos esa búsqueda y aparece una décima parte de lo que pasaba hace 2 años. Eso, pues, lo que provoca, efectivamente, es que aunque tenga un buen salario, hasta el que tiene un buen salario, tiene enormes dificultades para encontrar una vivienda y muchas más para solamente dedicar lo que está recomendado, que es hasta un 30% de tu salario en la vivienda. Es decir, tenemos un problema muy grave de oferta y demanda. ¿Y dónde está? ¿Y por qué se ha generado ese problema? Hombre, en gran medida porque muchas viviendas que antes estaban en alquiler se han retirado del mercado por la inseguridad jurídica, porque han preferido dedicarla a otro sector o por lo que sea, y las han retirado del mercado. Y por otro lado, hasta el año 2009, 2008, 2009, se construían en Canarias hasta 30.000 viviendas al año de nueva construcción. En los últimos 10 años, el registro o la media es 1.500 viviendas al año. Y a eso le suma el tercer factor, que es que la población no ha dejado de crecer. El último año ha crecido la población en 20.000 habitantes. En los últimos, desde el año 2002 hasta la fecha, 500.000 de habitantes más en Canarias. Somos 2,2 millones de euros. Y 500.000 han crecido solamente en 21 años, 22 años. Es decir, todo esto pues genera al final una tensión inmensa que ayer lo explicábamos en Bruselas, el presidente del gobierno y yo, que hace que
tengamos que tener una singularidad también como territorio insular frágil que tiene el 40% de su territorio protegido, que en definitiva tenemos que cuidar nuestra tierra, pero vivir en ella, ¿no? Vivir cuidándola. Muchas gracias. De verdad es algo que como jóvenes nos preocupa. Y otra de las incertidumbres que tenemos es que este año el gobierno quiere destinar fondos específicos a solucionar el problema de la vivienda. ¿A qué se van a destinar esos fondos? Bueno, pues principalmente a la construcción de vivienda. Es decir, hacía muchos años que no se construía vivienda pública en Canarias, prácticamente más de una década y media que no se construye vivienda pública en Canarias, y ahora estamos empezamos el año pasado iniciando la construcción de 1000 viviendas públicas nuevas, y este año 2025 vamos a iniciar otras 1000 viviendas públicas nuevas. Gran parte de esos fondos van precisamente a la construcción de vivienda pública, también a las ayudas al alquiler. Queremos seguir trabajando en las ayudas al alquiler y también, como decía antes, a la hipoteca joven, que es una nueva figura, algo nuevo que hemos recuperado, y también a la promoción de construcción de vivienda protegida. Brevemente, lo hago muy rápido y perdonen que les quite tiempo. Las acciones de la vivienda se dividen, para que todos lo entendamos, en vivienda pública, que es la que construye el sector público. Esa vivienda va destinada a las familias más vulnerables principalmente, a través de un alquiler social. Luego está la vivienda protegida. La vivienda protegida va destinada pues, al alquiler asequible, es un alquiler para gente trabajadora, familias trabajadoras, gente joven también. Y luego nosotros hemos creado ahora la vivienda asequible incentivada, que es aquel que tiene un buen salario, pero que tampoco accede a una vivienda y que buscamos también aportar una vivienda. Es decir, hay distintas figuras de vivienda y en todo eso estamos dedicando los fondos del Gobierno de Canarias. Bueno, tenemos que destacar que tanto Gobierno de Canarias, ayuntamientos y cabildos se han comprometido para trabajar de manera conjunta y mejorar la situación de la vivienda. Nos gustaría saber, a los jóvenes principalmente, cuáles son esas medidas y cuáles se pretenden adoptar para lograr una mayor oferta de vivienda y reducir así el precio medio del alquiler. Lo he ido un poco resumiendo, pero en gran medida, como digo, por un lado está incentivar que la construcción de nuevas viviendas, especialmente vivienda protegida y de vivienda asequible. A través de eso, a través de distintas herramientas que hemos aprobado, tanto el año pasado como este año hemos aprobado muchas herramientas de agilización de las licencias urbanísticas, de fomento de la vivienda protegida, de cambio de uso de edificios, de cambio de uso también de suelos. Todo lo que se busca es promover que el sector privado vuelva a construir vivienda protegida especialmente y vivienda asequible incentivada, que también es otra figura, como decía antes. Y por otro lado, pues aparte de todo esto, pues seguimos también con políticas directas de construcción de vivienda pública, también de ayudas al alquiler, el bono joven y por supuesto también hipoteca joven como otras medidas. Y por último, otra medida que me parece especialmente interesante es que estamos tratando de incentivar que aquel que tiene hoy una vivienda cerrada, es decir, que tiene una vivienda perfecta pero que está cerrada, un piso cerrado, pues lo ponga otra vez en el mercado del régimen de alquiler, con lo cual incrementas la oferta de manera mucho más rápida que construyendo vivienda, y lo hacemos a través de incentivos fiscales que ya están aprobados en los presupuestos de este año, y también a través de otras medidas que vamos a presentar, espero que muy pronto, de seguridad al propietario para saber que puede alquilar su casa sin tener riesgos mayores. ¿Qué balance haría del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025? ¿Se están cumpliendo con esos objetivos? Bueno, es un plan con muy buenas intenciones. Al final cualquier plan marca unos objetivos y unas líneas de trabajo para llegar a esos objetivos. Los objetivos del plan están bien fijados, las líneas de trabajo del plan están bien fijadas. Mi opinión es que cuando nos lo encontramos, es decir, cuando entré con responsabilidades en el año 2023, tenía un nivel de ejecución muy bajo. Es decir, prácticamente no se habían iniciado obras, no se había iniciado la construcción de viviendas y solamente pues, estaba todo en papeles, ¿no? Y en ese sentido hemos acelerado el proceso de ejecución del plan y bueno, cuando digo que podemos decir que en este año 2025 vamos a tener 2.000 nuevas viviendas públicas en construcción, en gran medida son viviendas que se fijaron
pero que no se ejecutaron en ese plan. Ahora nos toca otra tarea, que es un nuevo plan de vivienda a partir del año 26 en adelante. ¿Y conocemos cuántas peticiones de viviendas públicas hay por las islas? Bueno, el registro de demandantes de vivienda supera los 27.000 demandantes en Canarias, pero es verdad que no todo el mundo demanda vivienda pública. Como decía antes, la vivienda pública está destinada a las familias más vulnerables, a familias que no tienen ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM, con lo cual son familias en riesgo de exclusión o familias vulnerables. Ahí está destinada a la vivienda pública, pero la gran mayoría de los demandantes de la vivienda, del registro de vivienda, de demandantes de vivienda, son de vivienda protegida en régimen de alquiler. Ese es el gran demandante. Y ahí el 80% de la vivienda protegida la ha construido históricamente el sector privado. Por eso nosotros estamos empeñados en seducir al sector privado a que vuelva a construir vivienda protegida. Y por eso todas estas medidas que estamos aprobando. ¿Qué planes hay para movilizar las viviendas vacías? ¿Negocian, por ejemplo, con bancos y grandes tenedores para destinarlas al alquiler social? Bueno, hay dos líneas de trabajo. Por un lado, la primera de ellas ha sido adquirir edificios vacíos, mayoritariamente inacabados o vandalizados, es decir, edificios que no estaban operativos, pero los hemos terminado, los hemos comprado, los hemos finalizado y los hemos puesto en alquiler asequible. Justo mañana firmamos la adquisición por 18 millones de euros de más de 150 viviendas que provienen de fondos de inversión y de bancos, que desde luego vamos a poder poner en funcionamiento y en marcha y a disposición de la ciudadanía en un menor tiempo posible. Y luego la otra línea, esos son con los grandes tenedores, y con los pequeños, es decir, con los pequeños propietarios, lo que buscamos es lo que decía antes, deducciones fiscales en el IRPF de hasta 1.200 euros en la declaración de la renta, si tú tienes una vivienda cerrada y la pones en régimen de alquiler, y por otro lado, también darle garantías. Y eso lo vamos a presentar, espero que muy pronto, a través de un código de buenas prácticas, incluyendo a los agentes inmobiliarios, para que todos juntos demos garantías al propietario de que vuelva a poner la vivienda en el mercado de alquiler y que eso es positivo para todos. Bueno, después de haber hecho un gran resumen sobre la situación actual de la vivienda en Canarias, vamos a pasar ahora a otro bloque, al bloque de movilidad. ¿Cómo se está coordinando la Consejería con los cabildos insulares para garantizar una planificación eficiente de las infraestructuras viarias en todas las islas? Pues creo que la coordinación es positiva, pero también hay que decir que era inexistente antes. Es decir, desgraciadamente, a veces la política, antes lo comentábamos, en lugar de buscar ser parte de la solución, se convierte en parte del problema. Cuando en lugar de llegar a acuerdos buscamos lo que nos diferencia, pues probablemente no va a ser útil para lo que queremos sacar adelante. En este sentido, nos hemos puesto de acuerdo todos los cabildos insulares con el Gobierno de Canarias para ser cada vez capaces de llegar a acuerdos y soluciones. ¿Por qué? Porque las carreteras principales de Canarias, los titulares, los dueños, es el Gobierno de Canarias, pero quien la explota, quien la gestiona, es cada uno de los cabildos insulares. Si no estamos de acuerdo, probablemente será muy difícil llegar a cabo medidas que sean mejor para la movilidad. Ahora, por ejemplo, con el Cabildo de Gran Canaria, en esta isla, estamos ejecutando un plan conjunto en donde las dos administraciones, junto con la Dirección General de Tráfico, que también tiene mucho que decir en esto, estamos estableciendo protocolos para actuar de manera conjunta para mejorar los problemas de movilidad graves que tenemos, por ejemplo, en la Gran Canaria 1 a su paso por el término municipal de Telde. Bueno, hablando también de proyectos sobre este tema, me gustaría saber cómo se está gestionando la financiación de los proyectos del convenio de carreteras que se amplía justo hasta el año 2030. Bueno, el convenio de carreteras tuve la suerte de firmarlo en mi anterior etapa. Yo soy repetidor. Ser repetidor no siempre es malo. En mi caso fue bueno porque ya me sabía muchas cosas y desde luego me puse manos a la obra mucho más rápido. Pero en el año 2018 se firma un convenio con el Estado de 1.200 millones de euros, que luego se amplía a 1.470 millones de euros, que es el que nos permite poder invertir y financiar las grandes obras de carreteras.
Y bueno, a día de hoy, efectivamente, ya estamos casi en el final del convenio. Debería terminar en el año 27, pero va a terminar en el año 2030 porque lo hemos ampliado, como bien has dicho. Esa ampliación nos permite terminar las obras, como la de la carretera de la aldea. Entre esas obras del convenio está el túnel o los túneles que van a unir a Gaete con la aldea, con el Risco, y que desde luego va a permitir una comunicación mucho más fluida, mucho más segura entre esa parte de la isla, pero también otras muchas obras, en fin, en Las Palmas de Gran Canaria, Belén María, el acceso a Arucas, que hoy está molestando mucho la obra, por cierto, pero que desde luego es necesaria. Es decir, hay actuaciones en todas las islas, obras en todas las islas, y a día de hoy tenemos que decir que hay más de 1.000 millones de euros ya invertidos de esos 1.400 millones del convenio de carretera. Mencionaba antes la Gran Canaria 1. ¿Qué mejoras están previstas para aliviar los problemas de retenciones? Bueno, las mejoras y los proyectos que ya tenemos redactados son de ampliación de carril, es decir, pasar de 3 a 4 carriles a la altura del centro comercial Las Terrazas hasta la zona del centro comercial Alcampo, de la zona de Alcampo, y desde esa zona hasta el cruce de Melenara. Esas son las dos ampliaciones de cuarto carril en los dos sentidos, sentido sur y sentido Las Palmas, que tenemos previsto, ya redactado el proyecto y espero que muy pronto podamos licitarlo. Pero quiero hacer una reflexión que creo que es muy importante, y es que no solamente construyendo se resuelven los problemas de movilidad. Es posible que tengamos 4 carriles en cada sentido y también haya problemas de movilidad, porque la reflexión que quiero hacer es que son muchos los coches que hay. Es decir, el nivel y la densidad de vehículos que tiene Canarias es extraordinaria, y principalmente Gran Canaria y Tenerife. Y creo que eso nos debe hacer caminar hacia el transporte público, la apuesta por el transporte público y también por otras fórmulas de movilidad más inteligentes y más eficientes. Sí, justo relacionado con este tema, le quería preguntar sobre qué tienen sobre la mesa para fomentar el uso del transporte público y, por consiguiente, disminuir el consumo del coche privado. Bueno, sobre el uso de la guagua, creo que hemos sido claros en esto y hemos además dado pasos muy importantes. Primero, hace ya unos cuantos años creamos el bono residente canario, que era básicamente tener una tarifa plana. Hasta ese momento eso no existía, es decir, que pudiese pagar una cantidad fija al mes y pudiese coger la guagua las veces que fuese necesario, eso no existía hasta el año 2018. Se crea en el año 2018 el bono residente canario y luego la gratuidad, es decir, que ese bono residente canario fuese gratis. Esa ha sido la medida determinante desde el año 2024 en adelante, que ha provocado que se haya incrementado un 40% el número de usuarios de guagua en Canarias. ¿Es suficiente con eso? Ya les digo yo que no. Es decir, es necesario que además de ser económica o gratis, la guagua pues sea puntual y sea confortable. Y ese es el camino en el que tenemos que emprender, pues garantizando carriles en los lugares donde más congestión hay, carriles para la guagua o carriles para vehículos de alta ocupación y guaguas, y apostando también por la renovación de flotas cada vez con mayor capacidad y también con mayor comodidad. Y eso yo creo que son los pasos por los que vamos ahora. Con respecto a eso, ¿cuál diría que es el principal reto que enfrenta Canarias en materia de movilidad para los próximos años y cómo planea abordarlo desde su gobierno? Bueno, nos hemos centrado mucho o yo me he centrado mucho, mejor dicho, en la movilidad terrestre, pero es verdad que Canarias como archipiélago, como 8 islas, también tiene un reto muy importante en la movilidad aérea y marítima, y además que también en el caso de la marítima es competencia del gobierno de Canarias. Canarias es un archipiélago ultraperiférico, pero que probablemente podamos decir que es el mejor conectado del mundo, tanto internamente entre las islas como externamente, provocado posiblemente no, con seguridad por el impulso del turismo, ¿no? Yo creo que el gran reto es, y en todas las islas, en todos los municipios, el gran reto tiene que ser que un joven, un canario o una canaria, una joven, que nazca en El Hierro, que nazca en la aldea, que nazca en Mogán o en Las Palmas de Gran Canaria o en Arrecife, tenga las mismas oportunidades.
Es decir, que el lugar de nacimiento no te genere una dificultad mayor para poder desarrollar tu actividad académica, es decir, estudiar lo que uno quiera, trabajar en lo que uno quiera o tener el ocio que uno quiera. Y eso, la movilidad, puede ayudar a que haya mayor igualdad. Y ese es el gran reto. Cohesionar Canarias es también comunicarla, hacerla cada vez más conectada, desde el punto de vista terrestre, del marítimo y el aéreo. Y yo creo que ese es el reto mayor que podamos tener como gobierno. Hablábamos de la ciudadanía canaria. Quisiera saber si cree usted que existe transparencia y participación ciudadana, sobre todo en los procesos de expropiación que especialmente están afectando a las zonas rurales afectadas por la erupción del volcán de La Palma. Bueno, concretamente yo creo que en los procesos de expropiación, que nunca son procesos agradables, son procesos que están reglados por ley. Es decir, la ley establece un procedimiento que garantiza, que es muy garantista y que garantiza la participación a través de la exposición pública de todo el procedimiento de la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía puede participar, puede alegar, puede tener distintos momentos del procedimiento en los que puedan tomar parte. Luego es verdad que como son procedimientos no muy agradables, como digo, porque al final, por mucho que sea el interés general que te expropien una vivienda o una finca, pues siempre es doloroso, lo cierto es que genera cierta conflictividad. Y en el caso de La Palma, que es el concreto que has preguntado, fue una erupción volcánica, un fenómeno natural que generó, evidentemente que no estaba previsto, que era absolutamente imprevisto, que ha generado mucho dolor. Ha generado muchísimo dolor porque hay gente que lo perdió todo y que después de muchos años, de ya unos cuantos años, pues no ha visto recuperarlo en gran medida. Y por mucho que lo recupere, porque es verdad que muchísima gente ha cobrado indemnización, muchísima gente ha cobrado, se le han tenido casa, es decir, por mucho que lo recuperen, nunca lo van a recuperar al 100%. Por mucho que el dinero sea muy goloso. ¿Por qué? Porque al final era su casa, su vivienda, su finca, su espacio, y eso, desgraciadamente, exactamente igual, nunca lo va a recuperar. Bueno, con esta triste reflexión, lamentablemente, cerramos este bloque de movilidad y nos vamos ahora al bloque de puerto. Hablábamos antes de que en Canarias la movilidad no es solo terrestre, sino también es aérea y marítima. ¿Qué avances tenemos en las conexiones marítimas entre Tenerife y Gran Canaria con las islas no capitalinas? Bueno, en los últimos años la conectividad marítima es fundamental. Les va a sorprender lo que les digo, pero en Canarias se mueven más personas en barco que en avión entre las islas. Es decir, son 6 millones de canarios, 6 millones de personas, no tienen que ser canarios, 6 millones de personas que se mueven anualmente por vía marítima y es algo más, poco más, que lo que se mueve por vía aérea entre las islas. Es clave y fundamental mejorar esa conectividad. Es verdad que la gran debilidad que tenemos, o quienes peor están conectados, son las llamadas Islas Verdes, El Hierro, La Gomera y La Palma, pero también es cierto que se ha dado pasos importantes en los últimos meses. En primer lugar, con la Isla del Hierro hemos duplicado. Antes había solo una compañía que operaba entre Tenerife y la Isla del Hierro, ahora operan dos. Hay dos compañías operando con la Isla del Meridiano. Luego, en el caso de la Isla de La Palma, hemos presentado hace poquitos días, hemos presentado un nuevo barco de mercancías que va a operar con Santa Cruz de Tenerife. Eso va a mejorar sin duda alguna la conectividad y la economía de la isla de La Palma. Y luego Gran Canaria está muy bien conectada, la verdad, con las islas orientales, con Fuerteventura y con Lanzarote, y también con Tenerife a través del puerto de Agaete y del puerto de Las Palmas. Es decir, tenemos doble conectividad con Santa Cruz de Tenerife a través de Agaete, muy cerquita de aquí, y de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, tenemos muchísimas infraestructuras portuarias en todo el archipiélago. ¿Cómo se adaptan estas infraestructuras a las normativas medioambientales que vienen de la Unión Europea, especialmente en lo que respecta a la reducción de emisiones y la utilización de energías renovables?
Efectivamente, ese es el gran reto, sin duda alguna, de la red de puertos del archipiélago, de la red de puertos de Canarias, es hacer puertos cada vez más amables y más adaptados a las singularidades medioambientales y del entorno de cada uno de las islas y de los pueblos en donde están instalados. Ahí tenemos una apuesta muy decidida que la hemos denominado ecopuertos, que básicamente es que los puertos canarios sean sostenibles 100%, es decir, que generen energías limpias para su autoconsumo al 100% y que además también puedan tratar de manera circular sus propios residuos. Los residuos que se generan en el puerto se puedan tratar en el propio puerto. Ese proyecto o estos proyectos ya los estamos desarrollando, por ejemplo, en la isla del Hierro, en el puerto de la Restinga o en la isla de La Graciosa, en el puerto de Caleta de Sebo, y la idea es seguir instalándolo en cada uno de los puertos del archipiélago titularidad de la comunidad autónoma. Es una apuesta para ser una referencia en el Atlántico, porque lo somos ya, pero de puertos sostenibles, de ecopuertos, más vinculados, más adaptados también al final al entorno. Al final, un puerto como el de Agaete, si no lo tratamos de manera distinta, es al final una mole de hormigón pegada a un lugar extraordinariamente bonito como es la zona de Agaete, ¿no? Al final lo que tenemos es que lograr que ese puerto esté más adaptado al entorno y sea más amable con el propio entorno, porque no deja de ser una parte más del pueblo. ¿Cómo dirías que es esa colaboración y esa coordinación entre los puertos canarios y las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife? Pues creo que durante muchos años no existía relación, e incluso cuando estuve en mi anterior etapa no se conocían prácticamente. Nosotros creamos un comité de coordinación entre las tres autoridades portuarias, es decir, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la de Santa Cruz y Puertos Canarios, porque es importante que haya sinergias, entendimiento, que trabajen juntos de manera conjunta. Y eso, bueno, hoy en día es así. Hoy hay una buena colaboración entre las tres entidades, hay buen entendimiento. Al final, nosotros cuando nos proyectamos fuera de aquí, Canarias, cuando se proyecta fuera de aquí, no, una persona de Noruega o de Estados Unidos no distingue si esto es Las Palmas, Santa Cruz o Puertos Canarios, sino que es Canarias. Y nosotros con esa visión de puertos de Canarias, pues creo que trabajamos de manera conjunta, de manera muy adecuada. Y con este bloque de puertos, vamos ahora con una pregunta un poco más general, ¿no? Hablando de su trayectoria política. Me gustaría saber qué balance hace de su gestión hasta ahora en el frente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Bueno, ponerse nota a uno mismo es casi hacer trampa. Imagínense que le dan la oportunidad hoy de ponerse la nota de esta asignatura a ustedes, a cada uno de ustedes. Pero sí es verdad que estamos satisfechos, es un trabajo colectivo. Yo siempre procuro estar bien rodeado de un buen equipo. Ese quizás es mi principal mérito, rodearme de los mejores para tratar de lograr unos objetivos que me pongo muy ambiciosos, ¿no? En ese sentido, creo que esta segunda etapa en la consejería la he centrado mucho en vivienda. De hecho, en esta entrevista habrán visto que hemos hablado más de vivienda que de otra cosa, porque al final hay que ser consciente de que es uno de los principales problemas que tienen las Canarias y los canarios. Y como el reto es mayor, pues más tiempo le dedica uno a vivienda que al resto de áreas, sin quitarle la importancia, ¿no? Pero desde luego es satisfactoria la trayectoria, el balance. Muchas gracias, señor consejero. Ahora, antes de terminar, me gustaría darles paso a mis compañeros y a los estudiantes del doble grado de Periodismo y Comunicación a ver si tienen alguna pregunta. Genial. Buenas tardes, yo soy Claudia Rubio Martín, estudio periodismo, estoy en primer grado. Yo quería preguntarle que por qué cree usted que los jóvenes sienten ese rechazo, incluso desapego, con la política y los políticos en general. Gracias. Yo creo que la pregunta es muy buena y la respuesta es muy difícil, pero la respuesta creo que tiene distintas aristas. Lo primero es que la forma o los canales que utilizan la política para comunicarse con los jóvenes no es el adecuado.
Es decir, ya la gente joven no utiliza los mismos medios que utilizaban sus padres para ver la política o para ver la actualidad. Eso hace que haya ya una distancia importante. Y luego también el lenguaje. Creo que los políticos no hemos sido capaces de adaptarnos al lenguaje que utilizan hoy la gente joven. Esa yo creo que es una de las primeras aristas. Y luego también creo que con mayor profundidad, creo que el pim pam pum, permítanme que lo diga así, de la política estatal sobre todo, es decir, lo que vemos cuando ponemos Telecinco o Antena 3, de pegándose gritos unos a otros, o insultándose unos a otros, o chascarrillos, o exabruptos, etcétera, echa para atrás no solo a los jóvenes, sino a cualquiera. Es decir, yo soy el primero que se avergüenza cuando ve ese tipo de debates que no es pensando en cómo mejorar la vida de la gente, sino pensando en cómo fastidiar más al de enfrente. Y eso, honestamente, creo que es mala política. Yo creo en la buena política. La política no puede ser parte del problema, sino debe ser parte de la solución de las cosas. Y los jóvenes tienen esa fuerza o esa capacidad de poder cambiar las cosas a través de la política. Con lo cual, que haya malos políticos no significa que la política sea mala. Y ahí les invito a ser protagonistas. Yo empecé a participar en política de manera muy activa con 20 y pocos años. Prácticamente terminando la universidad o a caballo entre la universidad y ya la vida pública. Fui vicepresidente del Gobierno de Canarias con 32 años. Es decir, empecé muy pronto en esto, muy pronto. Y es la manera de poder cambiar las cosas. Y cuando empecé, había gente mucho mayor que yo que no le gustaba lo que yo decía. Pero eso, en lugar de aburrirme o de hacer que tirara la toalla, lo que hizo fue, oye, darme más fuerza para convencerme a mis amigos y que se metieran conmigo y ser más. Y eso lo logramos poquito a poco, lo fuimos logrando y cambiando las cosas. Ahora yo soy el pureta y son otros los jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Soy Eduardo Santana, también estudiante de primero de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Y quisiera preguntarle cómo concilia la vida pública como político con la vida privada, más personal, más familiar. Difícil. Mire, hoy amanecí en Madrid y estoy aquí ahora. Pero es que ayer estaba en Bruselas, como escucharon, y antes de ayer estaba en el Parlamento en Tenerife. Es decir, hace unos cuantos días que no paso por mi casa. Es complicado, es tremendamente complicado. Yo sé que cuesta a veces, esto es un debate que a ustedes se lo puedo contar, pero en algunos lugares es imposible. Pero esto o te gusta o no merece la pena. A mí me gusta y me encanta y me apasiona y disfruto mucho cuando logro pues aprobar algo que sé que va a beneficiar a la mayoría de la gente, que va a ser bueno para mi tierra. Cuando ayer el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y yo defendíamos en el Comité de las Regiones, que están todas las regiones de la Unión Europea, a Canarias y lo que significan estas 8 islas, pues es algo que te ilusiona, te emociona incluso, y te pone los pelos de punta en un momento dado. Y eso es cuando dices, merece la pena no haber pasado por tu casa. Pero si esto no te gusta, si esto es como un puesto de trabajo, como alguien que se lo toma como una profesión, yo no me lo tomo como una profesión, mi profesión no es esta, pero el que se lo toma como una profesión, esto no le merece la pena, porque en el sector privado se paga mejor, ya asegurado. Y además tienes tu horario, yo no tengo horario, ni fecha en el calendario, es decir, y encima mi salario es público y cualquiera me puede criticar un medio de comunicación y yo me lo tengo que tomar bien. Eso en el sector privado no pasa. Pero si esto te gusta y te apasiona, compensa absolutamente. Y esa es mi situación ahora mismo. Vamos con la El día que no compense, me voy a otro lado, claro. Última pregunta. Buenas tardes, consejero. Mi nombre es David Rodríguez, estudiante de periodismo.
Yo le quería preguntar que en base a que este sábado tendrá lugar el Congreso de Coalición Canaria y se volverá a presentar como líder de esta isla. ¿La primera pregunta cuál fue? No, la pregunta viene ahora. Vale. A mí me gustaría saber qué plan tiene en concreto para esta isla, para Gran Canaria. Vale. Bueno, sí, este sábado tenemos el 7º Congreso Insular de Coalición Canaria, la 7ª edición. Es un congreso muy importante, muy importante, muy participativo, donde normalmente los congresos, brevemente, los congresos se celebran para discutir entre nosotros quiénes van a ser los que van a liderar el partido, quiénes van a estar en un lado o en otro. Normalmente suele ser para eso, históricamente ha sido así, y nosotros esta vez hemos intentado que no sea así. ¿Y cómo lo hemos tratado de hacer? Pues creando 4 jornadas previas para hablar de los temas que nosotros consideramos que son los importantes. Hemos hablado de una jornada de vivienda, exclusivamente solo de vivienda, con expertos de la calle, es decir, no solo la gente del partido, sino expertos de la sociedad civil han ido a hablar de vivienda junto con la gente del partido. Hemos tenido otra jornada para hablar de política sociosanitaria, que fue hace unos días, también con varias ONG que han participado, es decir, no solamente ha participado gente del partido. También hemos tenido una jornada sobre juventud, en donde solo participaron jóvenes, no me dejaron ni entrar, imagínense. Gente joven de todos los municipios de Gran Canaria, y una 4ª jornada, que no me acuerdo ahora mismo de qué era, pero del reto demográfico, perdona, que básicamente era sobre, que fue con varios expertos, para hablar de lo que está suponiendo el crecimiento de la población sin adecuar los servicios públicos a ese crecimiento tan rápido. Bueno, con lo cual hemos tratado 4 asuntos muy concretos, con medidas concretas, para tratar de cambiar la situación y mejorarla en Canarias y en Gran Canaria especialmente. Mañana, el sábado, el Congreso además va a tener distintos debates, propuestas de resolución, es decir, vamos a salir del Congreso con una nueva dirección del partido, que espero liderar, y además con un programa muy potente de propuestas, de ideas concretas para cambiar Gran Canaria. Al final, lo que decía antes, el objetivo es una isla con 21 municipios, con gente que tenga oportunidades, las mismas oportunidades, viva donde viva, y un desarrollo social muy importante. Yo creo que esta isla está llamada a ser la que lidere el archipiélago desde el punto de vista de la economía y el empleo, desde el punto de vista del desarrollo social, y ahí, pues bueno, en esa idea va nuestras propuestas. Señor consejero, llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias por habernos brindado un ratito de su tiempo. Esperemos que haya estado cómodo y esperemos verle en un futuro muy cercano. Gracias a ustedes. No solamente he estado cómodo, he disfrutado y se me ha pasado el tiempo volando, así que felicitarles a ustedes. Gracias. Lo han hecho muy bien, la verdad. He podido cerrar los ojos y pensar que estaba en cualquier medio de comunicación de Canarias, porque lo estaban haciendo extraordinariamente bien, y gracias también a los alumnos que han preparado las preguntas, porque estaban también muy bien formuladas. Así Muchas que gracias. enhorabuena a ustedes. Gracias. Y a... Bueno, y a ustedes que están del otro lado de la pantalla, muchas gracias por haber formado parte de este nuevo capítulo del Foro de Cultura, Política y Sociedad de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Esperamos verles pronto y hasta la próxima.